empiezo a grabar. Dale. Perfecto. Vamos a... Bueno, empecemos, Eduardo, ponernos en línea. Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, estoy haciendo acá. A mí se me cerró el Zoom de la compu. Te vemos, estás en el Zoom todavía, Verónica. Sí, del celu. Bueno, ya estamos en línea. Bueno, queridos amigos, recontinuamos una vieja costumbre que nos quedó en la pandemia. Como fenómeno mundial, la pandemia nos trajo todos a nuestras propias casas y a partir de ahí a empezar a comunicarnos entre nosotros. Qué casualidad que ahora vamos a tratar otro tema de resonancia mundial, como es la crisis que existen en el tema de los bancos. Y en esta oportunidad, inaugurando los famosos aperitivos que hemos tenido siempre acá en Pico, nos prestigian la licenciada Mariana Fernández, que va a ser de moderadora de la reunión. Nos acompaña Verónica Acosta, que es siempre nuestro miembro soporte en el equipo con el que siempre trabajamos. Y por supuesto nuestros dos grandes oradores que seguramente nos van a poder ilustrar un poco mejor de lo que está pasando en el mundo en este momento. Nos hemos sorprendido con lo que ha pasado la semana pasada, así que, Mariana, te doy la posta a vos y continuamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por convocarme a este primer aperitivo virtual 2023. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder presentar a dos grandes exponentes como Sergio Podingo y Eduardo Francasani. Así que, más que nada, yo los voy a estar acompañando en esta charla virtual. Así que bueno, empezaremos por Sergio Podingo, que es consultor financiero, directivo del SEM Latinoamérica. Sergio, te tiro la posta. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a tratar de hacer una charla. Uno cuando trata de hablar de crisis bancarias, financieras, corridas, o hechos de esas características, trata de ser lo más didáctico posible. Vamos a hablar del sistema, más que del sistema financiero, de lo que es realmente una crisis monetaria como es la crisis actual. Porque no nos confundamos, lo que está pasando en los bancos en realidad es una crisis monetaria. Nosotros desde el Centro de Estudios de Economía Monetaria de Latinoamérica estamos siguiendo esto desde hace un par de meses y estamos viendo de que esto podía suceder y realmente sucedió. ¿Por qué decimos que es una crisis monetaria? Si nosotros vamos al nacimiento de los problemas bancarios, que no es el primero que ocurre en el mundo, nos vamos a encontrar que en la época del trueco esto no ocurría. O sea, cuando alguien cambiaba un chancho por 3 gallinas, no existía más que un acuerdo de partes, hasta que en algún momento empezaron a escasear los chanchos y empezaron los chanchos a costar 3 gallinas y media. Entonces, como era más caro matar una gallina, partirla en la mitad, que tomar una decisión diferente, se creó la moneda. La creación de la moneda fue el inicio en realidad de todos los males, porque la moneda no era más que un papel pintado que después le agregaron algún tipo de respaldo en oro, inicialmente en oro. Hasta ese momento no había ningún inconveniente. El que tenía moneda en sus manos en realidad podía llegar a intercambiarlo por las gallinas, que antes lo hacía vía el trueque, hasta que en algún momento empezó a tener mucho papel pintado y buscó a alguien que se lo tuviera y se lo guardara. Ahí nacieron los bancos, que eran meramente transaccionales. O sea, en ese momento lo único que hacían eran grandes cajas de seguridad los bancos,
que hacían la tenencia de ese valor moneda, de ese papel al portador que existía. Pero hasta ese momento, volvemos a decir, no existía ningún inconveniente. Hasta que en algún momento la persona que era dueña de ese banco empezó a darse cuenta que podía comprar la moneda del que le sobraba a un determinado monto, a una determinada tasa de interés, darse vuelta y prestar la otra tasa de interés. Ahí nacieron dos cosas. En primer lugar, los depósitos y créditos, y segundo, lo que es la base monetaria de los males, que es la intermediación financiera indirecta. La intermediación financiera indirecta es que el depositante no tiene la más mínima idea de a quién le presta el banquero. Y esto es exactamente igual que un equipo de fútbol que juega muy mal, pero como hace goles y gana, nadie se fija el problema que tiene. En algún momento en el equipo de fútbol pierde 2 partidos seguidos y se empiezan a dar cuenta que el número 9 era Rengo, que el número 5 no miraba bien, por ende no podía parar ningún delantero y que el arquero tenía una sola mano. O sea, empezamos a darnos cuenta que el sistema, esta intermediación indirecta, empezaba a tener inconvenientes. ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta? Cuando empezaron a caerse los bancos. En 1907 ocurre la primera caída estrepitosa de un banco a nivel internacional, que era el Knickerbocker Trust Bank, que dio nacimiento a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fíjense de que frente a una caída, o sea, cuando ya ocurrió una crisis, recién empieza a reaccionar alguien a tratar de solucionarlos. Entonces se cae este banco, se crea la reserva. Como contrapartida, paso siguiente, después de 1907, ustedes saben que comenzó la Gran Depresión, 1930, los bancos caían como moscas. Detrás de eso se comienza a crear las normas de Basilea. ¿Qué son las normas de Basilea? Es una reunión del grupo de los 10 tratando de crear normas de sustentabilidad bancaria. ¿En dónde se hicieron? En Basilea. ¿Dónde queda Basilea? En Suiza. ¿Qué banco se cayó hace una semana? El Credit Suisse. O sea, también las normas de Basilea no fueron creadas. Lo que pasa realmente en el sistema bancario lo podemos ver en dos grandes ejemplos. En primer lugar, ¿qué es lo que ocurrió en el año 2008 con el tema de las hipotecas subprime? Acuérdense que el mal, la base de todos los males es esta intermediación indirecta que les estoy comentando. ¿Qué pasó en el 2008? Como el banquero seguía tomando depósitos y no tenía a quién prestarles, lo que hizo es empezar a sobrevaluar los inmuebles que existían en Estados Unidos para poder prestarle a aquellas personas que de otra manera no eran tomadores naturales de crédito. ¿Qué trajo aparejado eso? La crisis de las hipotecas subprime. En algún momento, esos tomadores hipotecarios se dieron cuenta que el monto de crédito que debían era mucho más alto que las propiedades que garantizaban esos créditos. ¿Qué hicieron? Dejaron de pagar, se cayó el sistema bancario. ¿Qué tuvo que hacer el Estado norteamericano, el Reserva norteamericano? Emitir 700.000 millones de dólares para calzar el problema bancario. ¿Por qué no creó inflación? Eso porque exportó gran parte de esos dólares. Esa crisis se basó en activos tóxicos. Ahora veamos qué es lo que ha pasado hace 10, 15 días atrás. En realidad lo que pasó hace 10 o 15 días atrás es que los bancos estaban muy líquidos en los años 2020, 2021, pero no tenían a quién prestar el dinero por la cuarentena. ¿Qué es lo que hicieron? Compraron bonos del Tesoro norteamericano fundamentalmente. Bonos que estaban a una tasa de interés de medio punto. ¿Qué ocurrió? En estos días se aceleró la inflación norteamericana y esos bonos que tenían una tasa de interés implícita de medio punto, cuando le aplicaba una inflación del 5 o 6%, se devaluaron
y empezaron a costar un 60 o un 70% si lo vendieran los bancos en el mercado. Por ende, el activo de los bancos cayó un 30-40%, pero los depósitos no cayeron. ¿Qué es lo que trajo aparejado eso? Una fuga de depósitos, porque dijeron no me van a poder cubrir con la venta de los activos el dinero que yo tengo encomendado de los bancos. Fíjense en que de una manera u otra, o sea, con activos buenos o con activos tóxicos, el resultado fue exactamente el mismo, que es una corrida. ¿Cuál es la diferencia entre el año 1907, el primer ejemplo que dimos, y hoy? Las redes sociales. O sea, fíjense cómo la crisis en un banco muy chiquito como el Silicon Valley Bank, que es un banco destinado fundamentalmente a financiar a emprendedores dedicados al tema informático, termina arrastrando a uno de los principales bancos del mundo, que es el Credit Suisse. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando cae el Silicon, empiezan a ver cómo se manejaban las acciones de los bancos y se dan cuenta rápidamente de que las acciones que empezaban a caer era porque sus activos empezaban a caer. Hasta ahí espero que quede claro más o menos de que en realidad lo que la gente empieza a temerle es a quién le están prestando el dinero de los depósitos los banqueros. Uno de los puntos que es base de la deliberación es si esta situación de corrida bancaria a nivel mundial, de pérdida del valor de los activos de los bancos a nivel mundial, pueden repercutir en la Argentina. Y realmente no, porque esta es una crisis de bancos que tienen activos buenos. Los bancos argentinos hace muchos años que tienen activos tóxicos dentro de sus activos. Por ende, no podemos comparar una cosa con la otra. O sea, el sistema bancario argentino está basado, está parado sobre activos total y absolutamente volátiles. Fíjense en un detalle que no es menor. En 1985 ocurrió la primera gran crisis bancaria argentina, que fue el desagio de Alfonsín. ¿Se acuerdan? El Plan Austral. Posteriormente a eso vino la bonexización de los depósitos en 1989. Después de la bonexización de los depósitos, el corralito y el corralón en el año 2001. Y hoy estamos a la puerta posiblemente de otra gran crisis bancaria, porque los activos de los bancos están parados en unos activos que fueron inventados para cubrir el déficit fiscal y que les voy a explicar cómo se ha ido manejando. El gobierno argentino está teniendo déficit fiscal desde hace una década. Para solucionar el déficit fiscal lo que está haciendo es emitir dinero, y para evitar que el dinero que se emita cause inflación, lo que está haciendo el Banco Central es absorberlo con instrumentos financieros. Macri en el año 2017-2018 los absorbía mediante un instrumento que se llamaba las LEVAC. Ustedes tienen que acordar de eso. El problema que tenían las LEVAC y el beneficio que tenían las LEVAC, porque todo es un gran equilibrio, es que lo podía comprar cualquiera y por ende diversificaban los riesgos. Cuando ocurre la devaluación del año 2019, dan de baja las LEVAC y crean las LELIQ. Y ahí empieza el problema. Las LELIQ solamente pueden ser compradas por bancos. Solamente pueden ser compradas por bancos. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la conclusión? Los bancos argentinos hoy tienen entre sus activos, no sé si se ve bien, esta cifra, 12 billones, 68 mil millones de pesos en LELIQ. Para que nosotros tengamos una dimensión del problema, eso equivale a 60 mil millones de dólares cuando los activos del Banco Central son solamente de 38 mil millones de dólares.
O sea, hoy los bancos argentinos tienen como activos sumamente tóxicos, y si nosotros tenemos que evaluar desde el punto de vista monetario, ya son activos defaulteados porque están basados en una entidad que tiene patrimonio neto negativo en 22.000 millones de dólares, que es lo que acabamos de ver, de observar. ¿Cuál va a ser el futuro? O sea, primero, ¿cuál es la solución? ¿Esto es drástico, dramático, irresoluble? No, obviamente que no. Siempre es posible aplicar nuevamente normas de Basilea y que las entidades bancarias en algún momento, si le reperfilan el monto de esta LELIQ, puedan solucionar el problema vía capitalización. Ahora bien, el inconveniente de la intermediación financiera indirecta, este inconveniente de que no sepamos nunca si nuestros depósitos son prestados a gente solvente o a gente insolvente, tiene que cesar. Tenemos que ir a un esquema muy parecido a lo que ocurre en Uruguay. Del Banco Central de Uruguay dependen los bancos, las compañías de seguro, las AFJP y el mercado de capitales. Entonces, los bancos solamente toman depósitos para créditos de consumo. El resto de entidades, las pymes, las grandes empresas o los desarrollos, se financian a través de emisiones en el mercado de capitales que compran las compañías de seguro y que compran las, en Uruguay todavía existen, administradores de fondos de jubilaciones y pensiones. Eso por un lado, o sea, no debemos seguir pensando de que los depósitos captados por la gente pueden ser financiados, pueden ser utilizados para financiar cualquier cosa sin respaldo. Porque los activos tóxicos de los bancos terminan arrastrando, como en el 2001, no solamente depósitos, sino la esperanza de la gente en lo que es el desarrollo de un futuro mejor. Y tenemos que tener seguir con mucha cercanía en lo que está ocurriendo con lo que son las bancas fintech. Hoy creo que han entendido más rápidamente por dónde pasa el futuro de la banca, las entidades fintech, que las entidades tradicionales. Hoy podría dar un centenar de ejemplos. Invertir Online, que está apalancado, está casado con el Superville. Pero el que me llamó más la atención es una entidad chiquita que se llama Reva, que ya ha empezado a crear un circuito de financiamiento de mercado de capitales solamente destinado a lo que son empresas, pequeñas y medianas y grandes empresas, y que utiliza su sistema financiero, su banca, exclusivamente para dar créditos de consumo. Ese es, en grandes rasgos, el resumen de lo que está ocurriendo en la actualidad. Muy bien, Sergio, muy interesante, y sobre todo el resumen que acabas de hacer. Me parece que la audiencia lo está escuchando y seguramente te van a hacer algunas preguntas al respecto. No sé si ya cerraste tu... Sí, he cerrado los 20 minutos que habíamos pactado para esta presentación. Dale, fantástico. Bueno, ahora vamos a presentar a otro gran exponente, Edoardo Francasani, presidente de la Cámara Italiana de Córdoba. Así que, bueno, Eduardo, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por la presentación. Bueno, la verdad, para empezar, el experto es más Sergio Podingo. Yo creo que mi rol acá es intentar estimular un poco la conversación y por ahí proponer algunos puntos de vista adicionales. Así que voy a intentar introduciendo un elemento que me parece importante, crucial, y vuelvo un poco a la historia que contaste, Sergio, respecto del nacimiento de los bancos y de las transacciones monetarias. El elemento al cual me refiero es el tema confianza, que es, creo, en cuanto todas las veces que hablamos de corrida a los bancos, es elemento fundamental. O sea, la falta de confianza en los depositantes
que estarán en condición de retirar sus depósitos y no perderlos si el banco se cae. Eso es un poco el tema fundamental que siempre se presenta cuando hay esas situaciones de crisis y de pánico, se puede decir. Y de hecho me parece interesante volver a las orígenes, como contás de los primeros bancos. Entiendo que los primeros bancos nacieron en mi país, entre paréntesis, en Toscana, en Venecia. Ahí algunos hombres de negocios se dieron cuenta que era un negocio custodiar las monedas de otros, entonces empezaron a hacerlo. Y con el tiempo, cobrando evidentemente una tarifa, una tarifa, y con el tiempo se dieron cuenta que la mayoría de sus clientes, o sea, los que depositaban monedas en esos bancos, la mayoría del tiempo no la iban a buscar, simplemente la tenían ahí y por ahí el banco tenía 100 o 200 o 500 clientes y las probabilidades que todos los días tuviesen más que 10 o 20 retirando su moneda era relativamente baja. Entonces se dieron cuenta que podían utilizar una parte de la moneda que custodiaban dándole en préstamo a otros, cobrando un interés. Y eso, sin embargo, crea una situación de peligro en el sentido que, si bien las probabilidades son bajas, si todos los depositantes al mismo tiempo van a buscar su propio dinero, evidentemente el banco no puede repagar los depósitos porque los prestó a terceros y ahí empiezan los problemas. Trasladándonos al mundo moderno, los bancos de hoy, por lo menos en la mayoría de los países, no solamente prestan el dinero que reciben de los depositantes, sino crean su propio dinero. Cuando una empresa o en algunos casos un privado pide un préstamo al banco, el banco abre un depósito que es accesible por la entidad que toma el préstamo y hace una escritura contable, pero no tiene una contrapartida de dinero que le viene de algún lado. Es una creación de dinero pura y simple. Y con más razón, si todos los depositantes, por alguna razón, por miedo, por preocupación o por lo que sea, van en el mismo momento a buscar el dinero en ese banco, no hay manera que el banco pueda repagar a todos los depositantes y el banco está destinado a la quiebra. Y eso es un poco lo que pasó en varias crisis. Hubo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y la más contundente de todas fue la crisis del 29, donde los bancos que se cayeron por corrida a los bancos fueron muchos, bancos importantes, y se destrozó prácticamente todo el sistema financiero de Estados Unidos y de ahí en muchos otros países. Algo parecido pasó en 2008, si bien con características diferentes, y algo por el estilo pasó también cuando fue el 10 de marzo, creo, con el Banco de California, el Silicon Valley Bank. Entonces, nada, eso es un primer punto. Después tengo otro que le propongo a Sergio, así para abrir un poco de debate. El tema confianza y cuál es, digamos, cuál es el valor del tema confianza, tal vez referido al sistema financiero en Argentina, más allá de los activos tóxicos que entiendo los bancos detienen o en buena medida detienen en el país. No sé si me estás Sí, a ver. Todas las crisis que han ocurrido en la Argentina necesariamente necesitan un disparador. Era lo que nosotros explicábamos recién del equipo de fútbol. O sea, sabemos todo de que el sistema está mal,
juega mal, pero como todavía está devolviendo los depósitos y no hubo un rumor de que no los devolviera, todos creemos que el equipo realmente es malo, pero está haciendo goles y gana. Lo que no aguantan entidades de esta característica es una fuga de depositantes ni masiva ni tan masiva, o sea, con una pequeña fuga de depositantes, como las redes sociales, vuelvo a decir, hoy multiplican, potencian el problema. En un distrito como la Argentina, en donde la contrapartida de los depósitos mayoritariamente son bonos estaduales, vamos a estar repitiendo el enorme problema que existió en el 2001, pero esta vez referido a pesos. Vamos a decir, che, bueno, pero ¿cómo puede ser que un país que emite pesos tenga problemas en pesos? Si hoy tuviera el Banco Central que emitir 12 billones de pesos para cubrir la apetencia de una corrida en pesos de los depositantes, ya no estaríamos hablando de una inflación del 100%, sino que estaríamos hablando de una inflación multiplicado por un cero más. Muy parecida a lo que era la hiper del último tramo de Alfonsín. Por eso el Banco Central hoy está más preocupado en aspirar pesos, en esterilizar, como se dice técnicamente, pesos, que en otro tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el enorme inconveniente de esterilizar medios de pago en cualquier país del mundo? O sea, ya no lo hablemos solamente de Argentina, sino en cualquier país del mundo, algo que sufren nuestros empresarios en Argentina. O sea, estamos ingresando o estamos potenciando una recesión con inflación. O sea, en este momento todo el mundo está pensando, che, a ver, los bancos, si hay algún tipo de inconveniente, ¿qué puede llegar a pasar? Y yo te lo doy vuelta. O sea, hoy los bancos están sirviendo para lo que fueron creados o para lo que fueron diseñados. Y me parece que no, me parece que si un banco prioriza, por exigencia obviamente, de autoridades monetarias que actúan como autoridad de aplicación, comprar bonos estaduales, a prestarle a las pymes o a prestarle a las medianas o grandes empresas para que puedan exportar productos o para que puedan fabricar productos para exportar, en realidad, estamos equivocándonos el paso. Nosotros, de manera imprescindible, la República Argentina, tal como lo han hecho ya vecinos latinoamericanos, y como va a tener que hacerlo necesariamente Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede volver a pasar una nueva crisis como la que ocurrió hace un mes y medio atrás, va a tener que empezar a darle muchísima fortaleza a lo que es mercado de capitales. Mucho más sencillo, mucho más fácil el tema de emisión y manejar todo lo que sean financiamientos a empresas a través de cuota parte de fondos comunes de inversiones. Ya no depositantes, ya no va a existir la intermediación indirecta, sino esta va a ser una intermediación directa. O sea, yo sé que estoy prestando, que yo estoy poniendo mi dinero en un fondo común de inversión que tiene como contrapartida inversiones en caso de los REIT, construcción, exportadoras, import-exportadoras, industria del conocimiento, etc. Los depósitos, o sea, el depositante que no conoce a quién le prestan el dinero, va a estar limitado a lo que son créditos de consumo, que es lo que debería haber sucedido. Si eso no ocurre, vamos a estar dependiendo de lo que es una corrida. Y las corridas, vos, Eduardo, lo conoces perfectamente bien, porque lo viste en todos los países del mundo, pero también lo viste en Argentina, pende de un rumor. Hoy la corrida pende de un rumor. O sea, la corrida es un hecho puntual en donde el pánico es más fuerte que la ambición de cobrar un interés. Esa es la definición de corrida. Perfecto, Sergio. Todos los que están escuchándonos en este momento en Face pueden ir haciendo preguntas para que Sergio Podingo les pueda ir respondiendo, así que los vamos leyendo de a una, ¿no? Acá tengo dos preguntas que a mi parecer me parece que un poco ya la contestó un poco Sergio,
que es ¿cómo afectará la crisis bancaria en este año en Argentina? No sé si querés comentar algo de eso, Sergio, o paso a la segunda pregunta. A ver, creo que ya ha sido comentado, o sea, no va a haber efecto contagio en la Argentina porque no dependen de activos sanos como existen en el resto del mundo. Perfecto. Y hay una segunda pregunta que están haciendo acá que dice, ¿qué nivel de las reservas tiene el Banco Central de la República Argentina frente a esta crisis? Bueno, a ver, vamos a definir qué se entienden por reservas. Las reservas del Banco Central son un activo del Banco Central que si tiene como contrapartida pasivos directos, no podrían ser consideradas reservas. Vos tenés reservas globales que son aproximadamente 38.000 millones de dólares, que son las reservas teóricas. Ahora, si esa reserva vos le deducís el swap de China, que en realidad es un crédito que dio China, que tiene como contrapartida, es una cuenta corriente para las importaciones y exportaciones para con China, ya bajamos aproximadamente unos 12.000 millones de dólares. Tenés aproximadamente unos 24.000 millones. Si eso vos le deducís unos 21, 22.000 millones, que son los encajes de los depósitos en dólares que tiene la gente, vas a reducirlo en unos 2.000, 2.500 millones de dólares. De esos 2.000, 2.500 millones de dólares, vos vas a ver que hay un rubro contabilizado como certificados convertibles en reserva, que nadie sabe de qué es, que son más o menos unos 3.000 millones. Por ende, hoy el Banco Central tendría reservas de libre disponibilidad o negativas o tendiendo a cero. Bueno, es lo que en definitiva transmiten además casi todos los economistas monetarios que uno ve en televisión. O sea, esto es Vox Populi, ya es conocido por todos. Hola. Retomamos, a ver si nos escuchan ahí. Sí, sí, yo te escucho perfecto. Bueno. A ver ahí, Sergio, si podés retomar lo que estabas diciendo últimamente, a ver si escucharon bien. Lo que te decía es de que no sé hasta dónde llegaron el tema de nivel de reservas. La conclusión es que hoy el Banco Central tiene reservas de libre disponibilidad, cero o negativas. Porque a las reservas teóricas, si le deducimos el swap con China, le deducimos los encajes y le deducimos los certificados convertibles en reserva, que son los derechos de giro del Fondo Monetario, o sea, que son créditos que da el Fondo Monetario para cobrarse, las reservas hoy tenderían a ser cero negativas. Bien. Esas por ahora están siendo las dos preguntas que están haciendo por Facebook. Vamos a esperar si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Bien. Que todavía tenemos un poquito más de tiempo, así que no sé si Si Eduardo... quieres, Mariana, voy con un segundo tema, un segundo estímulo. Dale. Sí, claro. Bueno, perfecto, que es el tema regulatorio. Y acá, digamos, los economistas hoy en día, y bueno, en las últimas décadas o hasta más, no están para nada de acuerdo sobre la interpretación de los fenómenos económicos. Hay varios puntos de vista, hay diferentes teorías de cómo la economía funciona y también de cómo hay que administrarla. Y así, para simplificar al máximo, creo que se puede decir que hay dos corrientes principales. La principal, tal vez, la neoclásica, por la cual el nivel de regulaciones por parte del Estado en el gobierno de la economía debe ser el mínimo posible
y la keynesiana, donde al contrario se opina que los mecanismos de mercado de por sí no siempre lleguen a la solución mejor para una economía y entonces que haya necesidad de intervención por parte del Estado, por lo menos en algunos casos. Y bueno, volviendo a los problemas, a la crisis económico-financiera más grave del siglo pasado y de el 29 y los años 30, o el 2008 hace pocos años relativamente. Luego de la crisis del 29, una cosa que se pensó por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero también por muchos otros gobiernos en otros países, es en todos los casos en que haya falta de confianza por parte de los depositantes hacia la capacidad de los bancos de repagar los depósitos, ¿cómo podemos hacer? Y la solución fue crear un sistema de seguro. En Estados Unidos se llama FDIC, por lo cual una agencia del gobierno de Estados Unidos, justamente el FDIC, garante los depositantes respecto a los valores de depósito que ellos tienen. Entonces, en el momento en que los depositantes se dan cuenta que el banco donde tienen su propio dinero tiene un problema, no se preocupan demasiado porque dicen, bueno, que el banco se cae, el gobierno me va a repagar mi dinero, entonces no es necesario que corra al banco a sacar mi plata. Y esto funcionó bastante bien hasta más o menos en 2008. En el 2008 hubo un poco de problema porque hubo entidades financieras que de manera un poco retorcida, que ahora sería un poco largo de contar, pero hicieron el mismo trabajo de los bancos, pero sin tener ese seguro por parte de esa entidad FDIC, y eso en buena medida contribuyó a hacer caer instituciones financieras y después los bancos también. Entonces la moraleja es, desde mi punto de vista, pero yo soy más del lado, volviendo a las dos escuelas económicas que existen hoy en día, soy más del lado keynesiano, o sea, pienso que particularmente en el sistema financiero sean necesarias las regulaciones por parte del Estado. Entonces, en mi opinión, la moraleja es que las regulaciones son necesarias y hay que tener mucho cuidado cuando se levantan, como fue el caso en Estados Unidos algunos años después de 2008, particularmente durante la administración anterior. Bueno, eso es un tema que intenté introducir, espero haber sido claro, y me gustaría preguntar a Sergio qué opina de eso y si hay alguna observación para hacer respecto a la realidad de Argentina hoy en día. Bueno, no te olvides, Eduardo, de que en Argentina también tenemos una entidad que es SEDESA, que es la que garantiza los depósitos de la gente, le anticipa a los bancos el dinero hasta tanto se regularice la situación de las entidades. El problema no son las regulaciones, sino cómo las incumplís. O sea, la regulación puede ser extraordinariamente buena, pero si vos no tenés seguridad jurídica en un lugar, es donde vos empezás a tener inconvenientes. Muchos de los bancos que se cayeron en la Argentina ya existía SEDESA, y sin embargo, se cayeron porque los depositantes lo que no confiaban es que SEDESA iba a llegar a cubrir el volumen, el stock que le llaman de depósitos que existían en la gente. Vos podrías tener un sistema perfecto. Los sistemas, te vuelvo a decir, las normativas de los sistemas se basan en el grado de seguridad jurídica que vos le puedas llegar a imponer. Lo que ocurrió en Estados Unidos en el año 2008 es que, aún existiendo la regulación, un problema que era netamente bancario terminó contagiando el mercado de capitales.
porque esas hipotecas, que eran hipotecas de los bancos la ponían como patrimonio fiduciario en fondos comunes de inversiones que emitían a su vez, la titulizaban, emitían certificados de deuda o títulos de deuda que se colocaban en el mercado de capitales. Entonces, tanto el crédito de los bancos como los bonos del mercado de capitales tenían dentro activos que estaban sobrevaluados. O sea, fíjate cómo un país que tiene normativas muy sólidas, por el hecho de, por el efecto contagio de hacer horizontal medios o figuras de financiamiento, termina una figura contagiando a la otra, una teniendo la garantía de depósito y la otra no. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, las regulaciones bancarias son imprescindibles. Vuelvo a reiterar, la primera regulación bancaria es son las normas de Basilea, emitidas justamente en el mismo país y bajo las mismas condiciones que hoy está lamentando la caída de uno de sus principales bancos. Evidentemente, cuando existe falta de confianza, vos lo dijiste, estoy totalmente de acuerdo, no existe forma de parar el malón, como diríamos en Argentina. Creo, Eduardo, que responde un poco a lo que vos estabas preguntando. No sé si, pero me parece que fue muy claro. No se te escucha, Eduardo. Ahí está. Sí, perfecto. Y creo que estamos fundamentalmente de acuerdo. No sé si hay más preguntas de Facebook o quieres que introduzca otro No elemento. estoy viendo preguntas de Facebook, así que si quieres adelantar con otro tema hasta que vayan preguntando, adelante. Vale. Bueno, yo vuelvo un poco más a lo teórico, espero me disculpen, pero es, digamos, con lo cual tengo un poco más de familiaridad, no tanto la situación contingente en Argentina. Y es una observación que justo con Sergio estuvimos charlando hace no mucho en un almuerzo de la Cámara. Pero a mí me parecen bastante interesantes, digamos, más allá de entender cuáles son los elementos cruciales en esa crisis, el tema confianza, lo hablamos, pero también las conexiones entre variables en el mundo de la economía, en el mundo de la producción. Y un elemento común a varias crisis que me parece se puede extraer, pensando otra vez la crisis del 29, la crisis del 2008 y la de hace pocos días, si bien obviamente de entidad mucho menor en realidad, esta ni siquiera creo se puede llamar crisis bancaria mundial a esta altura. No sé qué pasará en los próximos días, nadie puede prever el futuro, pero por el momento interesa pocos bancos, si bien obviamente crea preocupación. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, un elemento que me parece se puede extraer es que todas esas tres crisis traen origen de la circunstancia por la cual algunos activos que afectan las operaciones bancarias son evaluados de una determinada manera por el mercado y en un lapso de tiempo muy corto se cambia totalmente esa evaluación y eso desencadena la crisis financiera de alguna manera. Y en el 29 ese activo fueron las acciones en la bolsa de Nueva York y bueno, la historia es bastante conocida. Había habido durante prácticamente todos los años 20 un aumento en los valores de las acciones. Prácticamente todos se quedaban después de años de esa tendencia convencidos que los valores iban a aumentar de manera indefinida y muchos empezaron a contraer préstamos bancarios para comprar acciones y si bien tenían que pagar un interés, la apuesta era que el aumento del valor de las acciones iba a ser más elevado que la tasa de interés que tenían que pagar.
cuando se cayeron el valor de las acciones, todo se cayó porque también la gente no podía devolver a los bancos no tenían depósitos para pagar a sus depositantes, etc. En 2008 algo parecido ocurrió con los inmuebles. Si bien es cierto, lo charlamos el otro día, que muchos bancos, y no solo bancos, pero instituciones financieras en general, empezaron a otorgar mucho, o sea, préstamos para la compra de inmuebles de manera poco restrictiva, o sea, sin verificar muy bien la capacidad de repago por parte de las personas a las cuales otorgaban los préstamos. El factor desencadenante, en mi opinión, por lo menos por lo que he estudiado, fue la reducción repentina de los valores de los inmuebles. Ahí las personas que estaban pagando una hipoteca, un mutuo hipotecario, se dieron cuenta que en pocos días estaban pagando un valor, estaban pagando por un valor de, por ejemplo, $1 millón, un inmueble que en realidad valía la mitad, y entonces dijeron, bueno, se lo dejo al banco esta casa y con eso gano $500,000 porque ya no me sirve considerando la reducción de valor. Y hace pocos días, en el caso por lo menos de la Banca de California, también se habían comprado bonos del Tesoro por parte de ese banco, bonos del Tesoro de Estados Unidos a una tasa muy baja. Ahí durante la pandemia, el post-pandemia, la tasa de la Federal Reserve fue mantenida muy baja para no obstaculizar las inversiones y los consumos. De repente, con la inflación que hubo en los últimos meses, en el último año, las tasas aumentaron y de casi 0 se pasó al 5 o un poco más por ciento. Y eso devaluó evidentemente esos bonos que con una tasa paga de los 0,5 ya no valían nada en comparación con los nuevos bonos en el mercado. Entonces, no sé, esa me parece un elemento interesante para reflexionar y pensar a posibles futuras crisis. No sé qué opinión tienes al respecto. No sé. Bueno, un poco ya fue en base a lo que había estado explicando. O sea, esta crisis en realidad es una crisis de activos sanos. Lo que pasa es que es una crisis de devaluación de activos sanos. Por eso es tan diferente esta crisis a la del 2008 y a las potenciales, no las potenciales, a las anteriores y potenciales crisis argentinas, en donde la gran diferencia es que los bancos argentinos no se han caracterizado durante las últimas décadas de tener justamente activos sanos. No tienen activos sanos porque siempre se les exige ir comprando bonos que terminen financiando una situación monetaria del gobierno, que es el déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal es una situación monetaria, fundamentalmente. O sea, no es que el dólar aumente o que existe inflación, es que el peso vale cada vez menos comparado con activos fuertes. El tema monetario es un juego entre activos fuertes y activos débiles. Siempre, ¿contra qué comparas el activo fuerte? Contra la moneda, que sería la más volátil, el más volátil de los activos. Cuando vos ves que una banana un día vale 10 y el otro día vale 20, no es que la banana aumentó de precio. La cantidad de pesos que necesitas para comprar la misma banana es mucho mayor. ¿Por qué? Porque vale menos. El activo débil en ese caso es la moneda. Y es la moneda porque no tiene respaldo. Argentina nunca pudo solucionar en una centuria el problema de la escasez. O sea, nosotros hubo una pregunta inteligente hace un rato que era cuánto nivel de reservas tenemos. Y la conclusión es que las reservas son casi 0. Ahora bien, ¿cuál hubiera sido la segunda parte de la pregunta? Es ¿cuántos dólares existen en la Argentina que no pisaron las reservas? Y yo te diría que 100.000 millones de dólares. ¿Qué hemos hecho nosotros para que esa escasez se transforme en un activo
que respalde el valor de la moneda, absolutamente nada. No hemos tenido ministros de economía en las últimas décadas que hayan dado la confianza legal suficiente para que la gente saque del colchón la cantidad de dólares que tiene y puedan meterlo en la economía. Todo recurso que no va al sistema es un recurso que va en contra del sistema. Cada dólar que vos tenés escondido, que tenés guardado, no digamos cuando que tenés guardado, es un crédito menos que se le da a los importadores o a los exportadores. Dejar fuera del sistema recursos es atentar en contra de lo que es el sistema productivo. Ahora bien, ¿por qué ocurre eso? ¿Por algún problema del argentino en general? No, porque ya se quemaron, ven la vaca y lloran. El problema de la Argentina es que no hemos logrado crear las condiciones legales de seguridad jurídica suficiente para que la gente ponga sus activos a disposición de la producción. Es un problema a resolver. Hoy no tendríamos que estar discutiendo. Hoy me gustaría, Eduardo, estar discutiendo los activos sanos de los bancos, si se devaluaron o no se devaluaron. Lamentablemente, por problemas monetarios y regulatorios, por incumplimientos de temas regulatorios, Argentina no puede estar discutiendo si los activos sanos que tiene valen 10 o valen 9. Y eso tiene un efecto contagio que también lo conversábamos ayer, y si hay entre los que escuchan algún empresario, se va a dar cuenta de la magnitud de esto. Ningún inversor va a estar dispuesto a poner dinero en un país en donde no sabe si lo va a poder sacar, en donde no sabe si va a poder ponerlo a producir porque le ponen restricciones a la importación de insumos, en donde no sabe cuál es su nivel de precios relativos, en donde el nivel de regulatorio te regula desde las tarifas hasta qué tasa de interés podés cobrar o podés pagar. Las regulaciones en donde se protege a la propiedad privada están correctas, son buenas. Las regulaciones en donde quieren trabar la propiedad privada, la producción, son las que están causando el problema que todos los empresarios que lo pueden estar escuchando seguramente tienen. Hoy no existe capital de trabajo. No existe capital de trabajo porque Argentina tiene un problema monetario. Y Argentina tiene un problema monetario porque no tiene seguridad jurídica. Bien. Sergio, perdón, hago una pequeño paréntesis. Sí. Sergio, medio jocoso. Sergio, me hace acordar a Apocalipsis Now, a Marlon Brando, ¿viste? Cuando aparece la cara de él medio oscura. Sí, ahí te gustó más. Bravo, ahí muy te gustó bien. más. Excelente. Continúen. Ponemos un reflector la próxima, pero les comento una infidencia. En realidad yo no iba a tomar la charla en el estudio, este es mi estudio, lo iba a tomar desde casa, que estaba todo preparado, lamentablemente por cuestiones laborales. Hubo más clientes de los habituales con consultas toda la tarde, así que tuve que tomarla desde acá. Sé perfectamente bien que no tengo buena iluminación, pero bueno, tenemos por lo menos la intención de que salga bien. Sí, se ve bien. Sergio, acá hay una pregunta que un poco ya estuviste contestando, pero me parece interesante también, si querés agregar algo, del ingeniero Mario Bocco, que dice: ¿qué riesgo hay hoy de que no se pueda controlar la inflación creciente? La inflación está teniendo una característica que hemos visto en los últimos tiempos, que viene duplicando su índice, el índice de precios. La inflación tiene siempre características monetarias. La tomes como la tomes.
Hoy el Banco Central está en un gravísimo problema. El gravísimo problema que tiene es de que tiene una cantidad de pesos en su seno que si los va liberando de alguna manera va a acelerar necesariamente el ritmo de la inflación. Existe inflación porque existe déficit fiscal para al no existir crédito, para cubrir ese déficit fiscal, se emite moneda. La emisión de moneda, hasta que logra esterilizarse, crea un exceso de demanda. Todo exceso de demanda, cuando vos no tenés intención de los empresarios de aumentar la cantidad de productos, o sea, la oferta de productos, necesariamente provoca mayor inflación. Y vos tenés en la inflación una inflación real y una expectativa inflacionaria que es la que te va generando los mayores costos de reposición. Como vos no sabes cuánto va a ser tu inflación de costos a futuro, vos vas, te gusta o no, cargando en tu precio el valor de reposición, más un adicional. Cuanto más rápido empiece a moverse el tema monetario, cuanto la gente le tenga más, perdón la expresión, más asco a la tenencia de pesos, más se va a acelerar el índice inflacionario y más riesgo corremos de llegar a una hiperinflación. O sea, el que diga de que no existe riesgo hiperinflacionario es porque no conoce el comportamiento del consumidor argentino. Cuando el consumidor argentino deje de demandar pesos, se los quiera sacar de encima, crea que los pesos son como, ¿se acuerdan cuando emitían cuasimoneda en las provincias? ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba con la emisión de cuasimoneda? Que la gente se lo quería sacar de encima porque ni siquiera lo podía depositar, entonces lo consumía, porque lo que consumía hoy, en una de esas no lo podía consumir mañana por un efecto inflacionario. Bueno, lo mismo va a pasar con el peso. Vos tenés una moneda sin respaldo. Una moneda sin respaldo es una moneda que no solamente no tiene valor, no tiene poder transaccional y no tiene poder de ahorro. Entonces la gente se la quiere sacar de encima. Bien. Hay una última pregunta y ya estamos terminando con este aperitivo virtual, que estamos con tiempo récord ya. Leonardo Ponce pregunta, Sergio, ¿crees que pudiera volver el corralón en Argentina para evitar corrida? A ver, démoslo vuelta, o sea, en realidad son efectos. El corralito fue un efecto de una corrida. O sea, todas las crisis que ocurrieron son efectos de corridas. Frente a una corrida de pesos, que es el riesgo que hoy se corre en Argentina, vos no podés tener corridas de dólares porque el stock de dólares que existe hoy en los bancos es casi inexistente, casi inexistente. Una corrida de pesos no va a tener como contrapartida la posibilidad de que sea abastecida con emisión de pesos del Banco Central. Por ende, sí o sí van a tener que reperfilar los activos de los bancos. Cuando a vos te reperfilan los activos de los bancos, hay dos bibliotecas. Hay una biblioteca que te dice que es la gran Argentina del 2001, que nunca debió suceder, les aviso, nunca debió suceder, y es, che, si le reperfilo los activos a los bancos, le voy a reperfilar los depósitos a la gente. ¿Por qué no debió suceder? Porque hay otra biblioteca que es una norma. Las normas de Basilea establecen de que los accionistas de los bancos tienen la obligación de capitalizar las entidades en la proporción de su tenencia accionaria hasta cubrir los depósitos. Por ende, podrían reperfilar los activos, pero si crearan las condiciones jurídicas como para que los bancos pudieran soportar reperfilamiento en pesos y capitalizaciones en dólares, ya que en Argentina está lo suficientemente barata como para que las capitalizaciones en dólares no golpeen tanto, podría ser una de las salidas en el desarme del ELIC que podría llegar a existir. Bien. Bueno, vamos entonces a ir cerrando. No sé si alguien más, una última pregunta, yo creo que no veo más. No. Sergio, ¿no hay nada? ¿Vos que ves en Face? No. Bueno, Sergio Podingo y Eduardo Francasani,
dos grandes exponentes. Muchísimas gracias por este virtual aperitivo, el primero de 2023. Seguimos con más, y agradecerles a toda la audiencia por preguntas y por estar con nosotros, y también a la gente de Pico, que no la puedo ver, pero seguramente debe haber bastantes. Así que bueno, desde ya muy agradecida, y muy interesante la charla. Eduardo, ¿querés decir algunas palabras? No, simplemente agradecer, gracias Sergio por esa oportunidad, a Sergio también por esta charla, y Mariana, por supuesto, por acompañarnos. Así que... Y María Verónica, que hace de soporte, que siempre está y atrás de todo, en todos los detalles. Que siempre Sí. Tal cual, ahí cómo no, no está la imagen, a ver, me Pero olvidé de agradecerla, aparece, pero ahí está. Bueno. tú también, Verónica. Estabas escondida. Bueno, entonces seguimos con más aperitivos virtuales. Muchas gracias a todos, Sergio, equipo de Pico, y Eduardo y Sergio también, Bodingo. Hasta la Nos próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Adiós. Igualmente, adiós, chao, chao. Chao, buenas noches. Bueno, ahí saqué la transmisión en Facebook. Creo que... Ok. Ahí está. Perfecto. Muy bien.